Medai, otro de los integrantes del equipo Proto 01, es la fuerza bruta del grupo. Pero exactamente quién es este joven y su trasfondo, pues prepárense porque hoy descubriremos la verdad sobre el y qué fueron las causas para que él se volviera lo que es hoy en día. Medai se llama en realidad Alameda Pérez Díaz, nacido en la capital española de Madrid, era hijo de Víctor Pérez, un famoso político, y Laura Díaz, una reconocida abogada. A pesar de nacer de una familia adinerada y casi siempre haber tenido la vida resuelta, Alameda no era el típico niño rico engreído y presumido que gustaba de hacer sentir menos a los demás, sino que era todo lo contrario. Alameda siempre pensaba en los demás, ayudaba a quien lo necesitaba y él siempre buscaba resolver cosas de manera pacífica. Su corazón era muy humilde, esto gracias a que sus padres lo habían criado y educado para que fuera un hombre de bien. Desde pequeño Medai sintió una fuerte pasión por el arte en el teatro y la música, pero sobre todo en la música, siempre le había fascinado el expresar ideas y sentimientos a través de los sonidos y ritmos. Curiosamente él tenía talento para manejar ciertos instrumentos musicales. Alameda entonces se empeñó en mejorar su técnica con otros instrumentos, practicaba día y noche midiendo siempre sus tiempos entre sus estudios, su familia, amigos y su pasión musical. En la escuela Medai no tenía problemas, era simpático con todos los maestros y alumnos, era muy aplicado en todo. Hasta la preparatoria Alameda tuvo una vida relajada, lo tenía todo, unos padres amorosos, amigos y una fortuna, pero el destino tenía preparado un destino fatal para Medai así como para su familia y amigos. El problema llegó cuando Víctor empezó a ejercer más su influencia en el gobierno español. Él estaba dispuesto a hacer una completa serie de cambios en el gobierno con tal de darle a los españoles una mejor calidad de vida, anunciando su candidatura para las elecciones generales del 2015, esto con el fin de comenzar su plan para convertirse en el presidente de la nación hispana, pero esto sin lugar a dudas no iba a ser permitido por las grandes élites que manejaban el gobierno en las sombras y se encargarían de deshacerse de Víctor y su familia a como de lugar, y entonces comenzaron a orquestar un plan maestro muy complejo para poder destruir a la familia de Víctor. Decidieron empezar con Alameda, quien estudiaba economía y derecho, decidieron aprovecharse de esto para poder estafarlo a través de criptomonedas. Si bien Alameda sabía un poco sobre eso, no era suficiente como para poder estar consciente de todos los peligros que se corren al hablar sobre criptomonedas. Esto se encargaría de dejar lo suficientemente inestable la economía de los Díaz, se encargarían de dejar mal visto a Víctor para reducir su fama y su apoyo. No conformes con eso, también harían que Alameda quedara como un fraude frente a la escuela, y una vez que todo estuviera en su lugar, se encargarían de acabar con el problema directamente. Y para asegurarse de que Alameda y sobre todo su padre tuvieran aún más confianza en esto, usaron a uno de los amigos más cercanos a la familia, Regino Gerardo, profesor de álgebra de la escuela de Alameda. Él era un hombre de mucha confianza para la familia Díaz, ellos nunca esperarían que él hiciera algo contra ellos. Gerardo era el títere perfecto. Un día Gerardo le pidió a Alameda que lo acompañara a su oficina porque quería hablar sobre algo importante con él. Cuando estuvo a solas con él, Alameda le preguntó de qué se trataba. Gerardo le habló sobre que él y unos amigos emprendedores suyos habían estado ideando un plan de finanzas en criptomonedas. Le dijo que buscaban a alguien que estuviera dispuesto a mostrar interés en esto porque prometían que el cliente tendría un fuerte prosperamiento. Alameda le preguntó exactamente si podría demostrarle parte de ese emprendimiento, a lo que Gerardo le mostró solamente parte de una página que al parecer por su apariencia pertenecía al Banco de España, estaba tan bien hecha que parecía ser auténtica. Esto fue suficiente para que Alameda creyera que esto era legítimo. Gerardo le dijo que únicamente debía avisarle a su padre sobre esto para que también llegara a estar atento cuando pudiese sobre esto. Por dentro Gerardo deseaba contarle la verdad a Alameda sobre esto. Quería salvar a la familia del muchacho del atroz destino que les esperaba, pero sabía que no podía hacerlo porque si lo intentaba aquellos dos seres apreciados para él serían borrados de la faz de la tierra, por lo que con mucho dolor tuvo que seguir con el plan. Todo parecía ir bien hasta el día cuando Laura, revisando algunas cosas al ver el último recibo del banco, notó que debían un montón de dinero. Ella quedó completamente impactada. Cuando se lo mostró esto a su esposo, él no creía lo que veía y no sabía exactamente qué hacer al respecto. No pensaba que el negocio de criptomonedas de Gerardo tuviera algo que ver, además estaba tan ocupado en su campaña como para saber exactamente cómo funcionaba eso. Cuando Alameda se enteró de esto, dedujo que posiblemente si fuera cosa del negocio de las criptomonedas, ya que únicamente habían gastado dinero en eso. Decidió llamar a Gerardo para ver qué había pasado, pero cuando le marcó, Gerardo solo se limitó a decir que él arreglaría personalmente eso.
dejando a Alameda confundido. En los días siguientes las deudas no hicieron más que aumentar enormemente. Cada día las cifras aumentaron, hasta que harto de esto Víctor decidió ir a buscar a Gerardo para saber exactamente cómo era posible esto, pero cuando llegó a su casa él no estaba por ningún lado y no volvió a aparecer. Víctor estalló como nunca al darse cuenta de que todo fue una treta de quien pensaba era su más grande amigo, quien nomás lo utilizó para sacarles plata y dejarlos con una enorme deuda. Sin embargo, lo peor ni siquiera había llegado. 2 semanas después, fuertes polémicas empezaron a caer sobre Víctor, acusándolo de fraudes y manipulación dentro del gobierno. Esto empezó a disminuir el apoyo que recibía por parte del pueblo, y por todo el país se empezó a correr esta noticia, y la familia Díaz se volvió el foco central de atención. En cuanto a la investigación sobre Víctor, se tenía como mayor prueba un fragmento de un vídeo grabado en el Parlamento donde parecía verse a él chantajeando a otros políticos, algo que sin duda comprometía mucho su campaña, pero sin embargo los problemas no solo estaban tras él sino también en su hijo. Cuando se acercaba la víspera de exámenes en su escuela, cuando un día irrumpieron 2 oficiales y lo arrestaron diciendo que se le acusaba de cargos de haber robado el examen de la oficina de uno de sus maestros para sacarle copia y obtener fácilmente las respuestas, y el más potente, el haber alterado los resultados del examen de admisión. Esto provocó que el respeto de profesores hacia él cayera, ya que pensaban que simplemente Alameda era un farsante y un fraude. 3 días pasó preso, pero sería liberado tras que su amigo Ramiro pagara su fianza. Alameda no podía creer que todo esto estuviera pasando, se preguntaba por qué tenía que pasarle esto a su familia. A pesar de que Alameda insistió en que él jamás haría algo así, no pudo evitar que fuera inminentemente expulsado de la escuela, y a pesar de que se investigó esto a fondo, nunca se pudo saber si esto fue real o no, pero tampoco impidió que Alameda quedara cubierto de polémicas y fuera bombardeado en redes sociales con mensajes de insultos y odio. Los únicos que aún creían en él eran sus padres y sus amigos. Oh bueno, 3 semanas después solo tenía ahora a sus padres, porque una tarde, mientras trataba de digerir todas las desgracias que estaba pasando, recibió una llamada por parte de la madre de Enrique, uno de sus amigos, quien con voz entrecortada le dijo que algo terrible había pasado, que en la mañana Enrique junto a los otros amigos de Alameda, Catalina y Ramiro, se dirigían a casa de los Díaz, pero de repente el coche perdió el control y se estrelló fuertemente contra una tienda, dejando varios heridos y fallecidos, entre ellos sus amigos. Al parecer uno de los neumáticos explotó misteriosamente, lo que provocó que el auto empezara a derrapar salvajemente hasta que inevitablemente se salió de la calle y chocará. Alameda quedó completamente afectado por esto, que no quiso salir de su habitación el resto del día, y si las deudas bancarias y perder a sus mejores amigos no eran suficientes, algo extraño empezó a pasar después de que empezaran a recibir cartas amenazadoras de desconocidos, amenazas que eran cortas pero claras, incluyendo que Víctor empezó a sentir que unos sujetos misteriosos lo empezaban a seguir y observar. Víctor empezó a creer que su familia corría peligro, así que, tratando de ser lo más discretos y sigilosos, huyeron de casa y se refugiaron en un pequeño hostal en una zona poco concurrida de Madrid. Los días posteriores Víctor trató de encontrar a alguien que pudiera ayudarles con esto, pero ya no había nadie, estaban solos. Con el fin de intentar calmarse, Alameda fue al parque a pasar el rato sin saber que algo demasiado horrible iba a suceder. Aquella noche se volvería la peor que Alameda llevaría en su memoria. Estaba en el parque donde la gente, que era muy poca, realizaba sus actividades cotidianas, pero Alameda no podía estar como ellos, feliz y despreocupado, porque aún seguía estresado por las últimas semanas, todos los problemas y polémicas en los que su padre se metió, la estafa de criptomonedas que los había dejado en una situación crítica, su expulsión de la escuela y cómo había sido arrestado por supuestamente haber falsificado documentos. Alameda estaba desesperado, todo el legado de su familia iba a desmoronarse, ya no sabía qué hacer. Entonces su teléfono empezó a sonar. Al observar y vio que era su padre, cuando contestó escuchó la voz de Víctor, pero se notaba acelerado y parecía como que trataba de contener un llanto. Alameda preocupado le preguntó si estaba bien. Su papá, con una voz entrecortada, le dijo que ya no había salvación, que todo estaba acabado y que él tuvo la culpa por enfrentar a un enemigo que es invencible. Alameda, empezando a asustarse, le preguntó que en dónde estaba mamá. Víctor, entre sollozos, le dijo que Laura ya no estaba en este mundo y todo por su culpa. Sus decisiones fueron las que llevaron a su familia a la ruina. Como últimas palabras, le dijo a Alameda que lo quería mucho y que esperaba que su hijo pudiera escapar, y en ese momento la llamada se cortó. Alameda, aterrado, se dirigió corriendo hacia el hostal donde sus padres estaban.
Cuando llegó al hostal fue inmediatamente a la habitación donde sus padres estaban, pero al entrar todo el mundo de Alameda se derribó, sus padres estaban en el suelo, reposando sin vida, mostraban signos de haber sido torturados antes de morir. Alameda empezó a llorar a lágrima viva, sus ojos lo veían pero se negaba a aceptar que sus padres se habían ido para siempre. Cuando se quedó exhausto notó que en el pequeño cajón, casi abierto de la mesita de noche, había una nota con algo escrito, la tomó y la leyó, el mensaje lo dejó atónito, era una advertencia diciéndole que los hombres que acabaron con sus padres lo estaban buscando a él y querían también matarlo y le pedía que huyera. Alameda aterrado salió por la escalera de servicio afuera de la ventana, pero ellos ya habían anticipado lo que haría y lo siguieron en un automóvil. Cuando Alameda notó que un auto lo seguía, comenzó a correr, pero en su mente pensaba que no tenía caso, no podía pelear y además no podía llegar tan lejos porque empezó a cansarse. Alameda con tristeza aceptó su destino, pero decidió que al menos antes de irse encararía a esos tipos para saber por qué fueron tras su familia. Corrió todo lo que pudo hasta que llegó a un callejón donde fue acorralado. Del vehículo bajaron 3 hombres de traje, quienes le dijeron que finalmente todo estaba casi resuelto y solo faltaba él. Alameda sin titubear les preguntó quiénes eran, y por qué acabaron con sus padres. Uno de los hombres le dijo que le contaría todo. Al final de cuentas Alameda ya no tenía salvación según él. Le dijo que Víctor desde un inicio representaba un peligro para los intereses de ellos. Gran parte de los cambios y reformas que él proponía iban a afectarlos fuertemente y no iban a permitir que eso pasara. Por eso idearon todo este plan para quitarse un gran peso de encima. Ahora solamente sobraba Alameda en todo esto. Pero cuando estaba a punto de jalar el gatillo una voz lo detuvo, entonces llegó un hombre que inmediatamente pidió llegar a un acuerdo con Alameda. Cuando se acercó a él Alameda lo reconoció, era el profesor Gerardo. Gerardo se acercó a él y le pidió que por favor le dejara explicarle todo esto. Alameda al verlo le preguntó molesto si es que él estuvo involucrado en esto. Gerardo volvió a pedirle que se calmara y él le diría todo. Con dificultad Alameda se calmó. Gerardo entonces le contó que lamentablemente esos hombres son parte de la élite que controla una gran parte del gobierno del país. Le contó que antes de ser profesor trabajó en el gobierno y supo sobre todo lo que pueden hacer con tal de mantener sus intereses. Le contó que en el pasado él también fue uno de los tantos títeres de ellos. Cuando se negó a colaborar en la eliminación de la familia de Alameda, ellos lo amenazaron con acabar con su esposa y su hijo si no aceptaba. Para este punto las lágrimas rodaban por las mejillas de Gerardo. Alameda también no pudo evitar contenerse y empezó a llorar. Gerardo entonces posó su mano en el hombro de Alameda y le dijo que lamentablemente no se puede hacer nada contra ellos, eran invencibles, tenían el control. Le dijo que puede que un día ellos caerían, pero no sería mañana ni pasado mañana. Lo único que podía hacer por Alameda era llegar a un acuerdo para que él aún pudiera ver un amanecer más. Posteriormente se fue con los otros hombres y Alameda los escuchó hablar sobre cómo él les decía que debían dejarlo porque solo era un chico y no representaría un peligro para ellos. Luego de unos minutos Gerardo regresó y le dijo a Alameda que los hombres le perdonarían la vida a cambio de que viviera como un indigente. Alameda no discutió, sabía que era mejor eso que nada. Abrazó a Gerardo y le agradeció por salvarle la vida. Luego de ese horrible día Alameda lo había perdido todo, sus amigos, sus padres y el honor tanto de él como su familia. Ahora tenía que valerse por sí mismo en esta ciudad. Lo último que supo de Gerardo es que se fue con su esposa y su hijo a Francia para jamás volver. Al parecer no estaba dispuesto a seguir viviendo en el país tras esto y parece que fue lo mejor para ellos. Ahora Alameda se dedicó los últimos meses a vivir con un grupo de indigentes debajo de un puente en una carretera a las afueras de la ciudad, tratando únicamente de poder conseguir comida y una que otra moneda con limosna, hasta que una noche mientras estaba tratando de calentarse junto al fuego de un barril junto a otros 2 hombres escuchó una voz que lo llamaba. Al voltear un hombre de traje se acercó a él. Enojado Alameda le dijo que se largará, que iba a cumplir con la promesa y que habían acordado que lo dejarían en paz, pero el hombre le dijo que se calmara y le aclaró que él no tenía que ver con los otros tipos, sino que él estaba ahí porque quería ayudar a Alameda. Le habló sobre que él junto a otros hombres lo estuvieron observando los últimos días, que lo habían escogido para un proyecto secreto y prometían devolverle una mejor vida para él. Alameda se negó en un inicio, dijo que ya no iba a creer nada de lo que le ofrecieran y que ahora en adelante solamente quería continuar en paz con su vida. El hombre suspiró y le dijo a Alameda que sabía que él perdió la esperanza, pero le dijo que esta vez no habrían más engaños, ni trampas. Le dijo que Alameda podría también ayudar a cambiar la historia. Le dijo que tendría hasta mañana para pensarlo y procedió a marcharse.
Alameda pasó el resto de la noche pensando en todo lo que el hombre le dijo. En eso un vagabundo del lugar de nombre Chris se acercó a él y ambos se pusieron a hablar de esto. Tras escuchar sobre el tema, Chris le dijo a Alameda que sabe muy bien cómo se sentía. Le dijo que aunque por un momento esto también lo hizo perder la fe en la humanidad, durante el tiempo que él ha vivido debajo de este puente ha presenciado cosas que le han demostrado que aún hay una mayoría de gente que aún se esmera por mejorar cada quien a su manera una parte del mundo. No es solamente las veces que la gente les ha venido a dejar unas cuantas monedas, sino también otras cosas como la vez cuando en la carretera tras un accidente un perro quedó muy grave pero un paramédico lo salvó y lo llevó a un veterinario donde lograron salvarlo de a último momento. Supo más tarde por un periódico que aquel paramédico se encariñó tanto con el perro que lo adoptó. Luego cuando por su vieja radio escuchó que en un incendio un niño quedó atrapado, las llamas crecían y el edificio estaba propenso a derrumbarse debido a los daños, pero aún así un bombero entró a salvarlo y con la suerte en su contra y con pocas posibilidades de que los dos escaparan lo pudo sacar a tiempo y el pequeño afortunadamente pudo sobrevivir. Esta y otras anécdotas le devolvieron poco a poco la esperanza y el saber que aún entre los malos avariciosos también hay personas que ven por el bien de los demás y solo quieren un futuro hermoso. Con esto Chris le dijo a Alameda que a veces la vida está llena de sorpresas y que solamente en la vida a veces tienes que arriesgarte a tomar riesgos o si no nunca ganarás. Entonces Alameda le preguntó si incluso cuando todo está perdido aún es necesario seguir tomando ese riesgo. A lo que Chris le dijo que su padre le decía que a veces la vida era como un arco y una flecha la cual se jala hacia atrás para ser impulsada hacia adelante, a lo que le dijo que cuando si sientes que la vida te jaló fuertemente para atrás es porque te está preparando para impulsarte hacia adelante. A fin de cuentas la vida es intentar, ganar y a veces perder. Pero esos errores sirven para aprender y fortalecernos y que mañana aún podemos levantarnos para intentarlo una vez más, y que si aún había una oportunidad para que Alameda volviera a tener una vida no perdía nada con intentarlo. Alameda pasó los últimos minutos de la noche pensando en todo lo que Chris le dijo. Tal vez en realidad si aún podía recuperar su vida podía hacerlo, después de todo si no arriesgaba tampoco sabría si podría ganar, así que al día siguiente a eso del atardecer el hombre regresó y Alameda quien ya estaba ahí esperando le dijo que aceptaba la propuesta. El hombre le agradeció y lo llevó a un auto donde se dirigieron a un pequeño campo alejado de la ciudad donde un avión pequeño estaba ahí. Los dos subieron ahí y volaron por horas hasta llegar a Washington DC, donde después subieron a una camioneta negra y lo llevaron a una instalación subterránea donde poco después le podrían en contexto sobre en dónde estaba, le contaron sobre que había sido elegido para el proyecto Ultra Cosmic dedicado a la exploración de otras dimensiones. Le dijeron que iba a sufrir unos cuantos arreglos biológicos para poder trabajar en esto, pero le prometieron que cuando todo terminara le ayudarían a volver a tener una vida. Alameda si bien no confiaba mucho en ellos pero había algo en el que parecía ser el jefe de esto lo que lo hizo mantener la esperanza de que realmente lo ayudarían, por eso aceptó. Días y noches de experimento y alteraciones biológicas y genéticas pasaron hasta que se le presentó el sistema celestial, y el casco asignado a él fue el TCS-200. Con esto Alameda fue nombrado bajo su alias Medai. Fue por su fuerza y capacidad que demostraba que Medai se volvió junto a Blanster la fuerza bruta del equipo. En este tiempo Medai logró llevarse muy bien con casi todos los demás integrantes, sobre todo con Nochi. Con Shellax era un poco más complicado, pero hasta eso Medai siempre evitaba pelearse con alguien, hasta aquel día cuando la máquina encargada de devolverlos fue destruida dejándolos varados a medias ya que aún contaban con sus aparatos de teletransporte. El equipo permaneció juntos yendo de aquí para allá hasta la discusión del solitario Lasky y Shellax que provocó la separación del equipo. Medai temía por Nochi, le preocupaba que algo muy malo le pasara allá afuera al estar solo, es por eso que decidió permanecer junto a él y así fue como ellos dos comenzaron una travesía. Tras la separación del equipo, Medai junto a Nochi fueron de dimensión y dimensión simplemente buscando un lugar donde vivir. En todo ese tiempo la relación entre él y Nochi se fortaleció mucho al punto de que Nochi lo llegó a ver como un hermano mayor. Tras muchos viajes llegaron al mundo de Skull Hills. En un principio no sabían exactamente qué hacer e incluso después de que el equipo volviera a unirse y Nochi encontrara su propósito en este mundo, Alameda seguía sin saber qué hacer. En un principio quiso simplemente reiniciar su vida, consiguiendo una casa, estudios y a retomar su meta de ser cantante, pero finalmente encontraría su propósito cuando conoció a Sienna Quinton, Cisan Contiello mejor conocida como Squiggly. Tras haberla conocido en un concierto de ópera y empezar a hablarse y conocerse un poco, Alameda se enteró del trágico pasado de Squiggly.
Como Black Dahlia y los Medici le quitaron la vida a ella y su padre, obligando a su madre a volverse un ser maligno de alto poder que casi destruye la ciudad. Y como tras eso ella estuvo sola en la oscuridad con solo la compañía de su fiel parásito Leviatán. Tras esto Medai notó que él y Squiggly eran casi parecidos como alguna vez tuvieron todo en la vida para que un día todo se les fuera arrebatado injustamente. Entonces Medai supo que su propósito era hacer justicia. Juro que haría a los Medici pagar por eso y haría todo lo posible para evitar que otro joven o niño sufriera lo que él y Squiggly sufrieron, se comprometió a evitar más desgracias y hacer todo lo que esté en sus manos para hacer un mundo mejor. Lo que más le duele a Medai sobre lo que le pasó a Squiggly es que por lo que le ha contado ella sus padres eran igual de amorosos y dulces como lo eran los de Alameda y es esto lo que entristece y a la vez hace enojar a Medai ya que siente que los Contiello nunca debieron haber recibido tal horrible destino, es esto lo que lo motiva más a esforzarse por llevar a los Medici ante la justicia y que paguen de una vez por todas sus atrocidades. Desde ese momento Medai se ha dedicado a proteger a las personas y enfrentar el crimen en la ciudad, aunque mayormente él se ve feliz y motivado en realidad en lo más profundo de su ser Medai sufre mucho debido a que la culpa lo sigue carcomiendo por dentro y que aún extraña mucho a sus padres, además de que algunas veces va al cementerio y busca las tumbas de Selene y Roberto Contiello donde se sienta enfrente y se pone a llorar fuertemente diciendo que ellos no debían haber terminado así, que ellos merecían algo mejor y en algunas ocasiones desea haber estado aquella noche para haberlos protegido, pero aún con todo esto Medai no se dejará derrotar, él se mantiene fuerte en su cruzada por hacer que la justicia se imponga, pero él no quiere venganza, él solo quiere hacer justicia, solamente eso, ¿verdad? Esta ha sido la historia de Medai, un chico que se esmera por seguir un buen camino y por dar un mejor mundo para las personas, un chico que siente que ahora finalmente con sus habilidades puede derrotar a esos enemigos que alguna vez le dijeron que eran invencibles y poderosos, muy pronto lo volveremos a ver.